Bien, vamos a resolver un ejemplo bastante sencillo, pero que sea completamente visual. Vamos a encontrar distancia entre dos puntos. Esto es geometría en una dimensión. Y vamos a encontrar la distancia para el punto 1 con coordenada -2 y el punto 2 con coordenada 4. Punto 1 con coordenada -2 y punto 2 con coordenada 4. Esta se llama coordenada de una dimensión, nada más tiene punto 1 y x1. Si observamos la fórmula, dice distancia del punto 1 al punto 2 es igual a x2 menos x1 encerrados en el valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto denota distancias y siempre será positivo. Bien, entonces vamos a ubicar quién es x1 y quién es x2. x1, como está aquí en el paréntesis un -2, x1 vale -2. x2 vale 4, perdón. x2 vale 4. ¿Por qué? Porque está aquí en mi coordenada x2 que vale 4. Se le llama distancia absoluta. Aún no le ponemos signos porque no es distancia dirigida. Aplicamos la fórmula. Distancia del punto 1 al punto 2 es x2 menos x1. Entonces es 4 menos -2 encerrado en valor absoluto. Lo que nos da distancia del punto 1 al punto 2 igual a 4 más 2 encerrados en el valor absoluto. Entonces la distancia del punto 1 al punto 2 es de 6 encerrado en valor absoluto. Finalmente observamos que esa distancia es de 6 unidades. Bien, si a nosotros apreciamos aquí en el software de GeoGebra, hemos colocado una coordenada en -2 y otra coordenada en 4. Ahí está, en -2 y en 4. Vamos a verificar cuántas unidades son las que tenemos ahí. Ahí medimos distancia, longitud, y vamos a observar que de aquí a aquí nos da 6 unidades, justo el resultado que obtuvimos en el ejercicio. Enseguida vamos a analizar muy bien, otro ejemplito. Vamos a encontrar la distancia para el punto 1 con coordenada de -1 y punto 2 con coordenada de valor 3. Aquí tenemos una grafiquita donde estamos ubicando los puntos en la recta. Podemos observar que x1 pues es el valor que corresponde al punto 1. Sería en este caso x1 con valor de -1. Luego tenemos x2, es el valor que está dentro de este paréntesis. x2 tendría que ser de valor 3. Y bueno, aquí tenemos la fórmula. Distancia del punto 1 al punto 2 es igual a x2 menos x1 encerrado en valor absoluto. Aplicamos la fórmula. Ya sabemos que x2 vale 3 y x1 vale -1. Entonces decimos distancia del punto 1 al punto 2 va a ser igual a x2 que vale 3 menos -1. Menos por menos nos da más y tenemos 3 más 1. Distancia del punto 1 al punto 2 es igual a 4, encerrado en valor absoluto. Entonces la distancia del punto 1 al punto 2 va a ser igual a 4 unidades. Ahí está la solución del problema. Bien, ahora vamos a visualizarlo con software. Vamos a ver cuánto mide la distancia de -1 hasta 3. ¿Cuántas unidades son? Vamos aquí en donde dice distancia, longitud. Distancia, longitud, lo seleccionamos.
y vamos a ver del punto 1 hasta el punto 2. Y observamos que tiene 4 unidades, justamente el resultado que obtuvimos al realizar el ejercicio. Muy bien, ahora vamos a ver la distancia dirigida. La distancia dirigida vemos que es aquella donde al medirla se establece un sentido entre sus puntos. Aquí vemos que hay una dirección del punto 1 hacia el punto 2, entonces decimos distancia del punto 1 al punto 2 es igual a x2 menos x1. Vemos que ya está sin el valor absoluto. Entonces con esto ya podemos tener referencia de cómo encontrar una distancia dirigida. Y si nosotros quisiéramos encontrar la distancia del punto 2 al punto 1, sería en sentido contrario. Vemos que ahora tendríamos al punto P1 como último y al punto 2 como primero. Entonces la fórmula sería distancia del punto 2 al punto 1 sería x1 menos x2. Vamos a revisar un par de ejemplitos. Ejemplos: encontrar distancia dirigida para punto 1 menos 1 y punto 2, 2. Bien. Observando las coordenadas podemos ver que x1 es igual a menos 1, x2 es igual a 2 y que la distancia del punto 1 al punto 2 es igual a x2 menos x1. Sustituimos los valores, menos 1 y 2. Entonces distancia del punto 1 al punto 2 es igual a 2, 2 menos menos 1. Entonces nos va a quedar distancia del punto 1 al punto 2, 2, 2 más 1. Finalmente vemos que esa distancia es positiva por su dirección y nos da 3 unidades. Ahora veamos otro ejemplito. Vamos a encontrar la distancia dirigida. Distancia AB para la coordenada A con menos 2 y B con menos 1. Entonces vemos que la distancia de AB va a ser igual a distancia AB es igual a x2 menos x1 sin el valor absoluto. Este rayón fue porque le borré con el lápiz. Entonces vemos que la distancia AB, siguiendo este ejemplito, nos queda x2 menos x1 menos 1, que es x2, menos 2. Entonces nos queda distancia AB igual a menos 1 más 2. Entonces distancia AB, haciendo la cuentita, menos 1 más 2, nos queda una unidad. Ahí tienen, este sería el resultado, una unidad. Bien, ahora vamos a revisar la división de un segmento a partir de una razón dada. Si tenemos un punto PX que divide a un segmento, si un punto PX divide un segmento, P1, P subíndice 2, con una razón R, entonces aquí tenemos P1 con coordenada x1, por acá P subíndice 2, coordenada x2, y el segmento que divide es el segmento PX. Entonces ahí vemos que P1 forma un segmento P1P, mientras que P forma un segmento con P subíndice 2, P subíndice 2. Ahí lo tienen. Entonces, R es la razón que se obtiene al dividir ambos segmentos, la distancia P1P entre la distancia P subíndice 2. Entonces R es x menos x1 entre x2 menos x, con una x que es distinto de 0. Entonces, por ejemplo, si P1 que vale menos 2 y P subíndice 2 que vale 2, y tenemos un punto que está en medio de los dos, que es P con coordenada 0, tenemos que encontrar R. Bueno, podemos observar que x1 es menos 2, que x2 es 2, y que la coordenada x es 0.
Entonces con estos datos, coordenada X que vale 0, podremos encontrar la razón. Entonces R es igual a X menos X1 entre X2 menos X. Entonces sustituyendo los valores tenemos X vale 0, aquí va, X1 vale menos 2, se le pone con su paréntesis para que no tener problemas con signos. Entonces R es 0 menos 2 entre 2 menos 0. Entonces R vale 2 sobre 2 y R vale 1. Ahí tenemos un primer ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos encontrar la coordenada PX, que es la que divide el segmento, y ya conocemos el valor de la razón? La razón es R. Entonces vemos que podemos aplicar la fórmula X igual a X1 más RX2 entre 1 menos R. Bien, entonces ahora nos cambian la jugada. Ahora tenemos que encontrar la coordenada que divide a ese segmento y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Ejemplo. Si queremos encontrar, sabemos que R vale 1, P vale 2, P1 vale 2 y P subíndice 2 vale 10. Bien, nos piden encontrar PX. Entonces X es igual a X1 más RX2 entre 1 más R. Bueno, pues de aquí vamos a deducir que X1 vale 2, X2 vale 10. Nos dicen que R vale 1. Y ese 1 también se replica aquí porque es entre 1 más R. Entonces vemos que nos queda 2 más 1 por 10 entre 1 más 1. Entonces nos queda X es igual a 2 más 10 entre 2. Aquí está. X1 vale 2. R vale 1, por eso está aquí el 1. Y X2 vale 10. 1 por 10 nos da 10. Entre R que vale 1. 1 más 1 me da 2. Entonces nos queda que la coordenada X vale 12 sobre 2. Y 2 entre 2 nos da 6. Entonces vemos que la coordenada PX está ubicada en el lugar 6 en la recta numérica. Y esto lo podemos observar aquí en GeoGebra. Podemos ver que aquí está la primera ubicación en 2. El software lo maneja en 2 dimensiones, pero nosotros estamos viendo nada más este eje en 2 y en 10. Si yo quiero sacar el punto medio o centro, lo sacamos por acá, punto medio o centro lo podemos obtener. Tendríamos que seleccionar el primer punto y el segundo punto. Y ahí nos está marcando el medio o centro, que es el punto que es la coordenada. Curiosamente coincidió que con R igual a 1 es el punto medio, que es el concepto que vamos a ver enseguida.